Mi invitado puede probar clínicamente que hablar en lenguas literalmente cambia al cerebro y aumenta el sistema inmune y te hace emocionalmente estable. Hablo de evidencia científica. Hola, estoy con el pastor Todd Smith del Avivamiento al norte de Georgia. Es increíble el pequeño, tranquilo pueblo sureño en Georgia y a veces tiene más personas la noche del domingo para el servicio del bautismo en agua que hay en todo el pueblo. Y es más, ¿por qué? Porque encontraron lo que es un punto de contacto cuando entran en las aguas de Mikvah, del bautismo. Al salir, muchos sanan. Dime tu milagro favorito que pasó recientemente. Fue un caballero que tenía 280 tumores cancerosos en sus huesos. ¿280 tumores cancerosos en sus huesos? Estaba tan enfermo que ni siquiera pudo ir a la campaña. Su esposa fue a bautizarse como un punto de contacto para su esposo. ¿Ni siquiera fue? Él ni siquiera fue. El hospicio estaba en su casa. Le quedaban 2 o 3 semanas de vida. Y su esposa fue bautizada y la enviamos a casa con una toalla ungida. Y dije, cuando llegues a casa, como punto de contacto, ponga esto en su cuerpo. Y después de unos minutos, después de poner la toalla en su cuerpo y comenzó a orar por él, el dolor dejó su cuerpo. Fue al día siguiente. Debió tener un dolor insoportable. Dolor insoportable. Te lo digo, Sid, oír el testimonio. Fue al otro día a hacerse una tomografía. Querían ver lo que el cáncer le hacía a su cuerpo. Yo escuché con mis oídos la llamada del doctor a la pareja. Ella dijo, comparo la vieja tomografía con la nueva. Comparo la vieja tomografía con la nueva. Y ella dijo, no podemos encontrar tumores óseos, tumores cancerosos en su cuerpo. Completamente sanado y camina con total vitalidad hoy. Y de nuevo, ¿cuánto debía vivir en el hospicio? De 2 a 3 semanas, dijeron, por mucho. ¿Y qué decía la carta del hospicio? La carta que el hospicio envió decía que era incurable. Y le dieron una esperanza de 6 meses, porque dijeron, tal vez estemos ahí 6 meses, pero vemos una esperanza de 2 a 3 semanas hasta que muera. ¿Escuchaste? El poder de Dios es tan asombroso. Dios hizo eso. Ahora, como Bautista del Sur, tú estabas tan en contra de hablar en lenguas como lo estás hoy a favor de Dios como creador de milagros. ¿Qué tan malo era? Si me hubiera acercado a ti y dicho, yo quiero que hables en un lenguaje que no se te enseñó o algo así. ¿Qué hubieras hecho conmigo? Habría dicho, Sid, perdiste la cordura. Habría dicho, estás loco. De hecho, me burlaba de las personas que hablaban en lenguas, las despreciaba. Literalmente dije a nuestra iglesia, no lo hagan, es del diablo. Fue cuando ministraba como pastor principal, Bautista del Sur, que predicaba en una de las iglesias de mayor crecimiento en el estado de Georgia. Pero Sid, en medio de todo esto, tuve hambre de Dios, tuve sed del Señor. Y cuando comencé a leer mis escrituras sin tener mis lentes de denominación, se volvió real para mí, que el bautismo en el Espíritu Santo y hablar en lenguas era válido para el día de hoy. Por favor, dime brevemente cómo te llenaste del Espíritu. Bueno, después de 1 año y medio de investigación, y hablo sobre... Eres un chico cerebral. Sí, pensaba, quiero lo real y lo auténtico, y tenía una investigación copiosa, y llegué a la conclusión de que era real, y fui a la reunión de oración pentecostal, lo hice, y ese es el último lugar. No se lo diré a nadie. Escucha, es el último lugar al que un pastor bautista del sur debe ir, y estaban ahí 4 pastores pentecostales. Y al final impusieron las manos en mí. Y un hombre de 65 kilogramos de peso puso su dedo índice en mi frente y dijo, llénate con el Espíritu Santo. Al instante, en ese momento, el Espíritu Santo vino sobre mí. Y caí en el Espíritu y comencé a hablar en lenguas. Y mi vida desde ese momento, Sid, nunca fue la misma. Es la cosa más grande que me pasó, además de la experiencia de mi salvación. El New York Times
El New York Times, el periódico, hizo un artículo sobre lenguas. ¿Qué decía? Bueno, siguieron una investigación que se hizo en Reino Unido. Y fue un grupo de unos 1,000 evangélicos en los que se hizo este estudio. Y la investigación llegó a la conclusión, pero escucha esto, llegó a la conclusión de que quienes hablaban en lenguas constante y regularmente tienen menos trastornos mentales que los que no. Y el New York Times reportó esta investigación y afirmaron que hablar en lenguas es válido. ¿Y qué hay del estudio de la Universidad de Pensilvania? Verás, el Departamento de Neurociencia de la Universidad de Pensilvania, liderados por Andrew Newberg, hicieron un estudio y es absolutamente fenomenal que tomaron personas que oraron en lenguas y analizaron su cerebro, veían lo que sucedía en el cerebro, la actividad. Descubrieron que el lóbulo frontal, el que en realidad controla el habla en una persona, cuando hablaban y oraban en su lengua natal, se encendía, se activaba. Y luego había mucha actividad sucediendo en el lóbulo frontal. Pero cuando cambiaban a lenguas, cuando ese individuo hablaba en lenguas, toda la actividad en el lóbulo frontal se durmió. Eso prueba que no viene del cerebro. Afirma lo que Pablo dijo en la 1 de Corintios 14, que dice, porque si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y esta es una Universidad de Pensilvania, guiada por un caballero que literalmente tenía un diploma en medicina nuclear, en cardiología nuclear. Así que no es un estudio barato. Esto fue hecho en la Universidad de Pensilvania, que dice que el frente del cerebro humano se duerme cuando oran en lenguas. Con razón Pablo dijo, yo oro en lenguas más que cualquiera. Él sabía que era el secreto de su poder. ¿Estás listo para la evidencia de que orar en lenguas aumenta tu sistema inmune hasta un 40%? Enseguida, al volver. Estoy aquí con el pastor Todd Smith. Todd, tú dices que hay una tendencia perturbadora en las iglesias carismáticas y en las iglesias pentecostales. ¿Cuál es esa tendencia perturbadora? Sid, al viajar tanto y orar, en especial desde el avivamiento que hubo en nuestra iglesia, tuve el privilegio de ir a las iglesias pentecostales y carismáticas y descubrí que muchos de ellos no oran en lenguas. Y muchos de ellos no saben el poder de orar en el Espíritu Santo. Y estas son iglesias pentecostales y carismáticas donde deberían hablar sobre la significancia de orar en el Espíritu Santo. Y esto es lo que, como Bautista del Sur, me hizo dudar de la validez de las lenguas. Pero descubrimos que los pastores pentecostales y carismáticos devalúan las lenguas. Las menosprecian y no lo hacen una prioridad en el pueblo de Dios. Descubrí, leyendo las Escrituras, que lo primero que Jesús dio a la iglesia, lo primero, cuando el Espíritu Santo vino, fue la habilidad de comunicarse sobrenaturalmente con Él en lenguas. Lo primero que les dio. Y ahora con esta tendencia minimizamos lo que Jesús dio a la iglesia, la habilidad de hablar con Él sobrenaturalmente. Sí, y ¿sabes qué creo que es asombroso? A veces el pastor Todd está en una reunión donde más de 80 personas en realidad oran en lenguas por primera vez. Es casi como el Pentecostés original. ¿Cómo pasó eso? Estábamos en la iglesia del pastor Kevin Craig en Apopka, Florida. Y estábamos bautizando. Comenzamos a bautizar a las 9:30 de la noche porque le dije a las personas sobre una visión en el agua, fuego en el agua, y que cuando fueran bautizados, lo serían con el fuego del Espíritu Santo. Él me dijo que 80 de sus miembros a los que ministró por años, cuando fueron bautizados y salieron del agua, que el fuego de Dios los tocó y golpeó, y de inmediato comenzaron a hablar en lenguas. Comenzaron a bautizar en la noche, y a las 9:30 de la mañana, 12 horas continuas de bautismos.
y las personas fueron bautizadas con el Espíritu Santo. Personas pentecostales, bautizadas con el Espíritu Santo y hablando en lenguas al salir del agua. Ahora, tú me dijiste que hubo un doctor, un médico, que hizo una prueba científica sobre orar en lenguas y el sistema inmune. Un estudio fascinante que cubrimos y descubrimos. Carl Peterson en la ORU hizo un estudio de los efectos al orar en el Espíritu Santo, orar en lenguas. Y él llegó a la conclusión en su investigación que si oras en lenguas constantemente, ahora el lenguaje que él usó es muy importante, que hay periodos extendidos al orar en lenguas, no solo una o dos frases, una o dos veces a la semana, sino tiempo extendido de orar en lenguas. Y que el sistema inmune del individuo se dispara del 35 al 40%. Su sistema inmune es activado del 35 al 40%. ¿Por qué? Porque orar en lenguas impacta una parte del cerebro donde tu sistema inmune está centrado, y eso es el hipotálamo. E hicieron la prueba y descubrieron que esa parte del cerebro se activa y funciona en un nivel alto cuando oramos en lenguas e imparte una inmunidad sobrenatural en el cuerpo. Me pregunto si hace alguna otra cosa cuando se hace más allá de la inmunidad. Yo tengo la idea de que hay más cosas que son... Mucho más, de acuerdo. Ahora, habla sobre la frase presiona el botón. Explícalo. Presionar el botón, porque las personas me preguntan todo el tiempo. Oré en lenguas una vez, pero no lo hago más. Porque espero sentirlo y no lo siento. No sé, no es lo mismo. Les digo, es como entrar en un cuarto. Cuando entras en un cuarto, las luces están apagadas. Presionas el botón y las luces se encienden. Cuando sales del cuarto, presionas el botón y las luces se apagan. Y yo le digo a las personas que orar en lenguas no es tan diferente. Cuando oras en tu idioma, tu lengua está conectada a tu cerebro. Al comunicarme contigo, Sid, todo lo que digo comienza justo aquí. Y en un nanosegundo se abrió camino hasta mi boca. Yo lo pongo en palabras. Ahora, orar en el Espíritu Santo, orar en lenguas, es cuando mi lengua se conecta con mi espíritu. Pablo dijo, cuando oro en lenguas, mi espíritu ora. Así que debo aprender la disciplina de presionar el botón para ir de orar en mi idioma a conectar mi lengua con mi espíritu. Y mientras más ores en el espíritu, más fácil se vuelve. Y no esperas a sentirlo, no esperas una emoción, no esperas a que la música de adoración comience. Es natural como respirar. Presionas el botón de tu cabeza a tu espíritu y luego le das voz a esas palabras que salen de tu espíritu. Ahora, muchos que nos ven en este momento nunca hablaron en lenguas. Otros usan este maravilloso don muy poco. Ambos grupos cambiarán al volver. Todd, tú y yo ambos atestiguamos que hay métodos que el enemigo usa para evitar que oremos en lenguas, porque él sabe perfectamente que con esta arma significa que dices oraciones perfectas con fe perfecta, y él se pone una palabra hebrea, meshuga, loco. ¿Cuáles son los métodos que él usa contra las personas que oran sobre orar en lenguas? Bueno, primero él nos dice que no hacemos una diferencia, que lo que hacemos es nulo e inválido, ya que no lo entendemos. Pensamos, él dice, pierdes tu tiempo. Todo al que conozco quiere que sus oraciones sean respondidas. Y cada vez que oramos en el Espíritu Santo, oramos la perfecta voluntad de Dios. Así que es razonable que el diablo usará cualquier medio posible para detener esta habilidad sobrenatural de comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Estoy convencido, y él trabaja tiempo extra, minimizándolo aún y maximizando que ores en tu idioma. Cuando oro en mi idioma, solo oro lo que sé. Estoy limitado. Pero cuando oro en el Espíritu Santo,
Las posibilidades son infinitas, porque el Espíritu de Dios ora perfectamente a través de mí, la voluntad de Dios. Muy bien. Dime algunos beneficios sobrenaturales por orar en lenguas. Bueno, uno de esos, Sid, es que oras la perfecta voluntad de Dios, como dije, cada vez que oras. Segundo, edifica tu cuerpo, tu estructura, tu espíritu. Eres edificado. La Biblia dice que cuando oras en el Espíritu Santo, literalmente creas músculos espirituales. Tal vez hay una mujer de 50 kilos de 93 años en lo físico y parece ser débil, pero en el espíritu, si ella ora en lenguas, es una gigante en la fe y puede mover montañas. Uno de los ejemplos más grandes que yo oí fue con Bob Rogers, Sid. Estaba en la montaña de oración con él alistándonos para dirigirnos a cientos de pastores. Él me presentaba y él comenzó esta historia. Y dijo que cierto día, décadas atrás, hubo 7 accidentes aéreos donde murieron 40 personas. Ahora, estos eran aviones pequeños, 2 o 3 personas a bordo. Y él dijo, en este día se estrellaron 7 aviones, murieron 40 personas. Mi esposa despertó a las 2:30 en la mañana. Y ella no tenía idea de por qué el Señor la despertó. Y ella dijo, me levantaré a orar. Bueno, desde su mente está limitada y ella no sabía qué orar. Ella oró lo que sabía en su idioma y luego pasó a lenguas. Comenzó a orar en el Espíritu Santo. Y no se sintió libre, sentía un pesar en su espíritu. Y después de 30 minutos finalmente encontró paz y se volvió a dormir, después de orar en el Espíritu por 30 minutos. Bueno, esa mañana Bob Rogers subió a este avión que él piloteaba. Un avión pequeño. Tuvo 3 fallas en el sistema, 3 fallas en el sistema y estrelló su avión. Su avión fue el 7º avión que se estrelló ese día. Pero él fue el único sobreviviente. Él es el único que salió de ahí. Y le dijo a todos esos pastores en la reunión de oración, les dijo, estoy aquí debido a que mi esposa se levantó en medio de la noche e hizo retroceder el plan del diablo en mi contra que quería matarme. Vivo porque mi esposa oró en lenguas. Ahora, me encanta la forma en que dices que en toda área de tu vida, tu salud, tu trabajo, tu familia, tus relaciones con las personas, ¿cómo oras? Y tomamos una. Bueno, yo quiero que ores por todos para ser llenos del Espíritu Santo y hablen en lenguas. ¿Cómo oras por tu familia usando el don de las lenguas? Verás, no sé todo lo que sucede en la vida de mi esposa. No sé qué enfrentará en el trabajo, no sé qué le pasará cuando conduzca su carro, ni mis hijos, quién será acosado, o tal vez envíen mensajes mientras conducen, pero el Espíritu de Dios conoce todas las cosas. Así que el Espíritu se moverá sobre nosotros para orar por nuestra familia, pero si no sé cómo orar, cosas malas pueden pasarle a mi familia. Y esto es lo que hago, esto sugiero y pido a todos que por favor lo hagan. 1. Toma una fotografía de tu familia, ponla en tu teléfono y tenla frente a ti. Lo primero en la mañana, por ejemplo, mi esposa, pongo su fotografía frente a mí y oro durante 3 minutos en lenguas por ella, sin parar. 180 segundos orando en el Espíritu Santo por ella. El Espíritu sabe exactamente lo que ella enfrentará ese día. El mal, la calamidad, las cosas buenas, las posibilidades, la oportunidad de atestiguar los avances del reino. Y oraré la perfecta voluntad de Dios para ella. Y luego oraré por mi hijo de la misma forma por 3 minutos. Luego oraré por mi otro hijo, 3 minutos en lenguas. ¿De acuerdo? Ahora imagina esto, Sid. Si eso pasa en cada persona, y luego también oramos por los pastores en lenguas 3 minutos al día. Yo creo que es una sugerencia simple, factible y maravillosa. Su libro está lleno de sus experiencias y tuve tantos beneficios de él. Pero justo ahora, yo voy a dejarte que ores por el bautismo sobrenatural en el Espíritu Santo, hablando en lenguas. Todd ora. Bueno, Jesús literalmente quiere que hables en lenguas, porque Él dijo, todos ustedes hablarán en lenguas. ¿Y por qué pasa esto? Tienes que creer que Jesús quiere que experimentes esto y Él te lo dará justo ahora.
Y quiero que presiones el botón de tu mente a tu espíritu, amigo, y libera el sonido de tu espíritu. Voy a orar por ti y luego voy a dar una declaración de fe. Y en ese mismo momento, ya no hablarás en tu lengua nativa, no en español o en tu lenguaje, sino que hablarás desde tu espíritu. No importa cómo suene, tal vez sea una simple sílaba. Puede ser una sola palabra, pero continúa diciéndola y Dios te dará más y más. Jesucristo, te amo. Te necesito en mi vida. Quiero ser bautizado en el Espíritu Santo. Sé que es un don tuyo. Por fe recibo tu plenitud y hablaré en otras lenguas. Bautízame con el fuego, justo ahora, en el nombre de Jesús. Cuando cuente 3, justo ahí, conecta tu lengua con tu espíritu. 1, 2, 3. Justo ahora, libéralo. Comienza a orar en el Espíritu Santo. No te preocupes cómo suena, desde el Espíritu.